Claro, Mariela, que es hermana de una mujer de aproximadamente 60 años, que está el video, si dirección pone el video para que veamos cómo fue este robo, que es precisamente la nueva forma de operar, cómo han mutado estas bandas. Ahora son caminantes, son peatones, se vuelven más invisibles. Así fue también como robaron acá. Lo decíamos en el reportaje, se piensa que ya la banda de los caminantes estaba desbaratada, claro, porque a través de 3 operaciones policiales la PDI detuvo a 18 personas. Ahora último, con este nuevo modus operandi de caminar, se pensaba, porque acá anoche quedó demostrado en este video, en este registro, que estas bandas ya se han pasado el dato, se han contaminado, como un virus, se han contagiado con esta nueva forma de operar. Pero tenemos una noticia de último minuto, porque adelante. El automóvil de la hermana de la señora Mariela apareció. No sabemos cómo, mira, pero qué bien, cuéntenos, a usted le avisaron. No, sí, apareció, bueno, fue lo único que me avisaron recién, pero no sé dónde. ¿Ni en qué condiciones? Ni tampoco en qué condiciones. Claro. Claro. ¿Sabe qué, Mariela? Sin la llave. Claro. Le dieron ese aviso, bueno, de las personas, me imagino, en la investigación para dar con el paradero de estos 2 caminantes que asaltaron a su hermana, no se sabe nada. Pero no sé si usted alcanzó a escuchar, pero hay un dato que me llamó mucho la atención en la primera nota que vimos. Una persona tenía antecedentes con 50 delitos. ¡Upa! 50 delitos en sus antecedentes. ¿Qué le dice eso a usted, Mariela? O sea, mira, lo encuentro pero increíble, o sea, es que yo creo que ahí radica el problema, porque en realidad, bueno, ayer, hablando con carabineros, con PDI, etcétera, nos decían cómo iban bajando, por ejemplo, si pasaban 12 horas, no recuerdo bien cómo era todo el protocolo del robo. Pero finalmente estos tipos es puerta giratoria, les dan lo mismo. Entonces ellos saben que pasan 12 horas y el delito cambia de configuración. Y si pasa ya, bueno, si es que los encuentran en realidad. Y si los encuentran es como entrar y salir. Entonces no me llama para nada la atención que hayan 50, 100, 200 delitos cometidos por estos tipos. La gran interrogante, yo creo... punto ahí a lo que tú decías, Tonka. Sí, no, la gran interrogante... Agregar un punto, que es la flagrancia es un tema, pero otro tema también es cuando a estos delincuentes se les encuentra en el vehículo robado. No se les acusa de robo, sino que se les acusa, ¿cierto?, de receptación, que tiene una pena bajísima. Claro, tiene una pena bajísima, menor, eso era lo que nos explicaban. Y ahora el tema también de identificarlo, o sea, generalmente se cambian ropa, bueno, ahora estamos con las mascarillas, entonces el reconocimiento facial es mucho más difícil hacerlo y por lo tanto el testimonio que uno puede dar de pronto también invalida pruebas. Pero Mariela... Para después poder hacer algo más allá. Sí, lo que pasa es que no quiero soltar el dato que desliza Tonka y al final la interrogante es... ¿Serán los fiscales? ¿Serán los tribunales, Tonka? Y justamente estamos con Marisa Navarrete, abogada exfiscal, que nos va a poder explicar de alguna manera, si tiene explicación, como una persona con 50 delitos en sus antecedentes. Y también la pregunta o la reflexión que hacía Mariela, la cantidad de horas y cómo eso va cambiando la tipificación del delito. Adelante, por favor. Sí. A ver, lo primero es un poco explicar esto de la calificación, la cantidad de horas, un poco tratar de explicar, ¿cierto?, a la gente de qué es lo que estamos hablando. No tiene mucho que ver el tema de la flagrancia. Evidentemente, cuando encontramos un delito que se está cometiendo o se acaba de cometer recientemente, es muy fácil imputarle responsabilidad a alguien, ¿cierto?, que es el autor de ese delito. Cualquier delito que han pasado ya algún tiempo se resulta un poco más difícil, cuando no es flagrante, poder identificar a los responsables y en definitiva acusarlos como autor de ese delito. Por lo tanto, cuando hablamos de delitos contra la propiedad, como en este caso, ¿cierto?, probablemente es lo más fácil, cuando yo encuentro con la especie robada a una persona en su poder, digo, él, bueno, es autor de receptación, porque tiene en su poder especie robada. Pero acusarlo de autor del delito por el cual, ¿cierto?, se obtuvo esa especie es un poco más complejo. Y ahí es donde echamos de menos, ¿cierto?,
un trabajo de inteligencia, un trabajo de investigación acucioso, que por ejemplo, en este caso me imagino que la fiscal que apareció, ¿cierto?, en la televisión, lo ha hecho en el sentido de agrupar todas estas investigaciones similares, agrupar toda la evidencia que se tiene allí como cámara, ¿cierto?, como personas que puedan reconocer, y la mirada global de este delito va a poder identificar a un sujeto, no como receptador, sino que como autor de una banda. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a pena en el proceso judicial? Sí. La receptación es una pena que parte de los 61 días, ¿cierto? Yeah. Que normalmente puede llegar hasta los 5 años dependiendo de, ¿cierto?, el delito del que provienen y dependiendo si es un delito o varios delitos. La pena del robo con intimidación es bastante más grande, parte de los 5 años y 1 día hasta los 15 años de privación de libertad, por lo tanto son distintos. El esfuerzo investigativo debe estar orientado entonces a identificar a las personas que cometieron el delito, que probablemente, y en esto es bien importante saberlo, ¿cierto? Cuando hablamos de banda hay una repartición, ¿cierto?, en el fondo del trabajo. Unos roban, otros se encargan de tener los vehículos precisamente para dificultar la identificación de los autores. ¿Mariela? Unos cometen el delito y otros lo venden. Mariela, entonces, ¿sí? La opinión pública, estamos atentos al tema de los caminantes, de los portonazos, pero la opinión pública quedó totalmente choqueada en horas atrás por la situación del empresario agrícola Raúl Schuller. Lo recordamos bien, sí, ¿no? El hombre que recepcionaba, sí, objetos de cuantioso valor patrimonial y que finalmente tampoco va a tener una pena efectiva, ¿no? Queda, sí, totalmente impune. Sí, tiene que pagar 5 millones de pesos, un poco más, pero no tiene cárcel efectiva, y ahí, creo yo, podremos discutirlo, pero la sensación pública es que también había un crimen organizado, ¿no? Sí, Sergio, mira, en ese caso, ese sujeto fue formalizado por un delito algo distinto que una simple robo de vehículos. Ya, yo digo simple porque el robo de un vehículo, independientemente que es muy grave para la víctima, porque es su propiedad, afecta a la propiedad particular de una persona. Sin embargo, en el caso de la receptación de estatuas y de obras de arte, ocasiona un daño a toda la comunidad, porque lo que está dañando, hay una ley especial de monumentos nacionales, ¿cierto?, claro, que está dañando, en definitiva, el patrimonio cultural de nuestra nación, y nos afecta a todo. Allí tiene pena aún más grave que la que estamos hablando. Y de igual manera queda totalmente fuera de algún tipo de sanción mayor, porque vuelvo a esto, porque me parece que la opinión pública debe estar muy confundida. O sea, cuando vemos este tipo de situaciones que se reiteran, tanto en el caso de los portonazos, en el caso de los robos como los caminantes, que finalmente no hay penas efectivas, acá hay una situación que fue vista públicamente y que tampoco existe una sanción que uno pudiese decir, ok, en Chile se está operando con justicia. ¿Cómo me explicas esta sensación que finalmente va más allá del plano judicial? Bueno, en el caso de esta banda que se dedica a robar vehículos y que tiene antecedentes penales, es decir, ahora no debería tener ninguna explicación para dejarlos privados de libertad. O sea, no podría pasar que esas personas quedaran privadas de libertad y si es que son, cierto, consideradas culpables. En el caso del señor de la estatua, ¿cierto? Todos conocemos que en ese caso era una persona que probablemente no tenía antecedentes penales, ¿cierto? Probablemente declaró, y eso hace que el sistema, no es que la Fiscalía lo haya, digamos, acomodado de esa forma, el sistema permite que una persona que no tiene antecedentes penales pueda considerársele, por ejemplo, una rebaja sustancial en la pena, porque tiene irreprochable conducta anterior. Y si a eso le suma que declaró que contribuyó, que renunció a un juicio oral, entonces las penas es parte de la negociación del sistema. Ahora, si eso era razonable o no, bueno, obviamente eso lo dejo a criterio de ustedes. Lo planteo solo a propósito de las señales, porque el tema de las señales con respecto a la operación de la justicia son muy importantes en este estado de las cosas, porque claro, le pasa a nuestra entrevistada, ¿no?, que siente que existe una impunidad frente a este tipo de delitos, pero pareciese que existe impunidad en muchos tipos de delitos. Sergio, pero vayamos a algo más concreto. Por favor. Hablemos del financiamiento irregular de la política. Yo creo que este es un caso paradigmático, no sé si lo podemos hablar de eso, pero resulta que aquí, en el financiamiento irregular de la política, ¿quiénes resultaron condenados? Súper poco, ¿verdad? Y vemos toda esa operación que participó principalmente Impuestos Internos con manejar, ¿cierto?, la acción penal para que esas personas que cometieron, ¿cierto?, hechos que muchas personas han sido condenadas en este país
personas que han tenido, ¿cierto?, han sido formalizadas y condenadas por facturas falsas. La señora de la esquina, ¿cierto? Prejuicios fiscales muy mínimos. Claro. Sin embargo, cuando se trató de políticos, la mano cambió. Hubo una operación de impunidad y eso evidentemente es algo que toda la gente lo sabe y que ha sido una de las causas principales del estallido social en este país, digámoslo. Sí, entonces, si no hay aquí el doble estándar, ¿cierto? Queremos castigo para aquellos que roban y por aquellos que le roban plata a todos los chilenos, ¿no hay castigo? Esa es la pregunta que nos hacemos. Bueno, ya vamos a estar con uno de los aludidos, vamos a estar también prontamente con Marco Enríquez Ominami. El tribunal lo absuelve, pero condena justamente a su ex asesor por estos delitos tributarios, a Cristian Barnett. El tema de Sokimich también. Y tiene pendiente, efectivamente, el tema de Sokimich, pero al final la moraleja es esa, todos somos iguales ante la ley, como dice con sorna ese dicho, pero algunos somos más iguales que otros. ¿Verdad, Marisa? Sí. Así es. Bueno, uno lo que quisiera, ¿cierto?, es que los criterios de igualdad ante la ley fueran para todos, ¿cierto? Si hay una persecución para el más débil, bueno, también hagamos la misma persecución para el más fuerte, porque para que terminemos de alguna vez por todas con esto de que cierto, el derecho penal es para los pobres, se decía, y el derecho civil es para los ricos, ¿ya? Eso es lo que comúnmente uno conversaba cuando estudiaba en la universidad, y eso no puede ser. Para volver también al tema en la que estamos conversando junto a Mariela, ¿verdad?, hermana de la víctima, donde tenemos esas imágenes que hemos repetido una y otra vez. Muchas veces se habla que las mismas víctimas tienen que recabar información para entregarla a la fiscalía. ¿Qué tan importante, por ejemplo, es recabar ese video, el que estamos viendo, donde ellos iban caminando, estos delincuentes, y terminan quitándole el automóvil a la hermana de Mariela? ¿Qué tan importante es a lo mejor buscar el recorrido previo en algún almacén, algún local, en alguna casa? O sea, finalmente el trabajo investigativo no debería ser así, pero que lo asuma el ciudadano de pie ayuda en algo, porque sabemos que también la Fiscalía está con un tope de trabajo importante, lo que impide que avancen en la investigación en estos casos. ¿Qué me dices tú, Marisa? Sí, efectivamente, bueno, el principal obligado aquí es el Estado a perseguir los delitos y en este caso específicamente el Ministerio Público, ¿cierto?, en conjunto con la policía. Pero sin embargo, y eso es bien relevante lo que has dicho, Tomka, porque las personas, todas las personas podemos contribuir también a poder perseguir los delitos. Muchas personas en sus casas ven, por ejemplo, uno de los orígenes de que se produzcan estos delitos es la droga, el tráfico de droga. Cada persona puede tener conocimiento de algún dato de personas que están traficando y prefieren no denunciarlo, prefieren callarse por miedo o por cualquier otro tipo de razón. Cuando hay delitos de robo también pasa mucho, y eso me tocó, digamos, sufrirlo en carne propia cuando era fiscal, que las personas denunciaban y después cuando uno las citaba a la fiscalía decían, no quiero, a mí ya me da lata, no quiero ir. Incluso le íbamos a juicio oral y las personas decían, no quiero ir, voy a perder el tiempo. Y eso es habitual, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay un deber también ciudadano, porque efectivamente una persona sufre un daño en su patrimonio porque le robaron su vehículo, pero además hay una afectación a toda la comunidad porque hay un peligro de que esos sujetos le puedan robar a cualquier persona. Claro. Y además son delitos violentos, o sea, no estamos hablando aquí de un hurto, estamos hablando de robos con intimidación, con violencia. Entonces las personas sí pueden colaborar y el llamado a las personas es que denuncien, si tienen prueba, cualquier tipo de prueba la entreguen, si tienen conocimiento de delitos a través de redes sociales también, toda esa prueba, todos esos antecedentes sirven para la investigación y van a poder colaborar con el Ministerio Público en la investigación de los delitos. Muchas gracias, Mariela. Marisa, discúlpame, pero vamos a volver con Mariela, que está con Cristian. Mariela, estamos hablando acerca del miedo, ¿no?, de esta sensación de impunidad. Teníamos el asunto de los portonazos, pero ahora nos encontramos con que hay que tenerle miedo a los caminantes, o sea, a cada uno de los ciudadanos. Y por lo mismo, Mariela, tu hermana, tú nos comentabas que está muy afectada. ¿Cómo ves su proceso de recuperación? ¿Alguien la está asistiendo? Porque, claro, antes se preocupaba de los autos que la rodeaban, ahora tiene que preocuparse de cada ciudadano que transita alrededor de ella. Bueno, sí, yo creo que lamentablemente hemos llegado a ese punto, o sea, no tan solo, es decir, como dices tú, preocuparnos hasta del que está caminando al lado nuestro, o sea, yo lo encuentro terrible, mi hermana está, como les decía, súper afectada, y la verdad es que, bueno, después de anoche, personalmente
dormí re poco, claro. Amanecí con una sensación súper de angustia, de rabia. La verdad es que no tenía ganas de hacer esto, se los dije acá a los periodistas, pero también aparece el sentimiento de rabia y, como decía Maritza, de denunciar esto, de impotencia y de denunciarlo. Mira, anoche, claro, por ahí vimos mi marido y yo una cuña, que no nos mostraran la cara, etcétera, pero la verdad es que ya hoy día, en un minuto, fue como, me da lo mismo. Claro. A mí me da miedo, de verdad, o sea, yo estoy con temor ahora de que a lo mejor hoy día, al llegar en la tarde, en la noche, me estén esperando a lo mejor estos mismos tipos. ¿Te fijas? Entonces, la sensación de y además la sensación de que... ¿Mariela? Claro, por ahí decía Maritza, sí, sí, dime. No, es que tú das en el clavo... que uno empezar a empoderarse también de la situación. Esa es la clave, para poder revertir. O sea, claro, no puede ser. Mira, acá a 2 cuadras mataron a una señora hace un tiempo atrás. Chuta. Después que ocurrió ese hecho, nosotros levantamos reja, pusimos cercoseguridad, pusimos cámaras, que nos han servido montones, nos sirvió para justamente lo de ayer. Son las pruebas que pudimos entregar. Pero también creo que no corresponde, no, o sea, te fijas, o sea, que lleguemos a ese nivel, o sea, que prácticamente armar un búnker yo acá en mi casa. ¿Sabes lo que es importante? La clave es dar la cara, como has estado haciéndolo testimonialmente, porque además también lo que añadidamente generas es conciencia. Estás alertando también a otros ciudadanos de bien, como tu hermana, exacto, como tú misma, para que también estén extremando las precauciones y estén al tanto de estas nuevas maneras de operar de estas bandas criminales. Y ojo, Mariela, porque tú no eres el único caso, hay más. Y justamente a propósito del miedo que decía Mariela, tenemos un testimonio a propósito de la banda Los Caminantes de Kennedy. Si usted se está sumando a la sintonía, estamos hablando de esto, por favor, dirección. Yo me subo, bajo los vidrios y llegan, uno por cada lado. El del lado del copiloto llega con revólver. Muchos chicos, que yo creo que no tenían más allá de 18 años, he tenido 16, 17 años. Era todo mucha agresividad. Quedé tan choqueada que no se me olvida nunca en mi vida la cara de ellos, nunca. Uno pasa por una situación que es extrema, que en el fondo estáis lidiando con algo que puede significarte la muerte. Algunos como Mariela se animan, ¿verdad? Rompen la barrera del temor y dan la cara, otros en el testimonio lo hacen, pero también otros temen muchísimo de que los lleguen a identificar su rostro, el lugar donde viven, y es por eso que estamos en contacto con Isabel, la hemos nombrado Isabel para proteger a su identidad. Isabel está con nosotros al teléfono, víctima de estos caminantes de Kennedy. ¿Me escuchas, Isabel? Sí, te escucho, buenos días. Buenos días, bienvenida, gracias por tomar contacto con nosotros. Cuéntanos de tu muy mala experiencia. ¿Qué te pasó a ti con estos caminantes de Kennedy? A ver, yo, como todos los días normal de trabajo, en mi auto, llego, me estaciono como siempre, todos los días lo mismo. Yo veo una consulta médica en ese momento, me estaciono y aparecen estos tipos que yo pienso que, o sea, viene el nombre que le pusieron, caminante, porque yo los había visto otras veces en el sector. ¿A los mismos? Los mismos tipos, están en cámaras también de la calle, se ven en las cámaras, por lo que me hicieron a mi policía. Ellos andaban rondando, andaban caminando, tal como le pusieron el nombre, sí, de ahí. Ellos llegan dos muy agresivos. A mí me golpearon para sacarme. Yo no tengo mucho recuerdo ahora actualmente porque fue muy violenta la situación, muy fuerte. Ellos me golpean, llegan a mi camioneta, me golpean, me sacan, me agreden, me gritan. Eran dos, uno con revólver, el copiloto no se sube porque la gente tiende a ayudarte. Es un lugar súper recurrido de gente a esa hora porque fue al mediodía, fue a la 1 del día, Tonja. Mira. Impresionante. Lleno de gente, sí, lleno de gente, hay una pasarela, o sea, hay mucha gente. Tú dices, ¿cómo es posible? Y te pasa. Y ellos no, sin temor, o sea, sin piedad, esa es la palabra. ¿Ellos iban armados? ¿Cómo fue que se acercaron a ti? Tú dices que con mucha violencia. ¿Qué tipo de armas tenían?
revólver. Ah, sí. Revólver, sí, 2 revólver, uno en cada mano, el que tenía el copiloto. Lo digo porque fue el que se fue por ese lado de mi ventana. ¿Ya? El que me agrede a mí por mi lado, él con agresividad me golpea, encima mío, es como que me acecha, es muy, su cara encima, violento, jóvenes, muy jóvenes, Tonka, muy chicos. Oye, Isabel, te saluda Amaro y quería preguntarte, haciendo recuerdo, retrospectivamente, ¿crees que hay alguna señal que podrías haber recogido como en anticipación a lo que después te iba a pasar? A ver, yo creo que ellos estaban acechándome o buscando la oportunidad de ver a alguien, alguna víctima, porque sí, yo lo había visto en otra oportunidad caminando por el mismo sector. Es gente desafiante, tú la ves y es desafiante, no es una persona que tú veas normal, es como que te llama la atención porque son desafiantes cuando pasan a tu lado son desafiantes. Yeah. Se nota. Yo podría haberme dado cuenta, pero tú no lo piensas porque hay mucha gente, tú dices, ¿cómo te va a pasar algo donde está tan recurrido de gente? ¿Tú crees que se van a atemorizar? Pero no. ¿Crees que no van...? ¿Tú crees que porque si te ven sola te van a atacar? O sea, plena vía pública es lo que me describes, ¿y esto fue a qué hora del día? Fue 1:10 de la tarde. Increíble. Y ellos aprovecharon que tú te estabas estacionando, o sea, ellos tienen, para que nos expliques bien cómo fueron los hechos, o sea, tú te estacionaste y ahí ellos actuaron para entender, te estaban esperando, sabías que tú hacías la misma dinámica todos los días, si nos puedes relatar eso. Yo trabajo en una empresa donde mi horario obviamente entró en la mañana y al mediodía yo iba cerca a una clínica a un examen médico. Ya. Y salgo a la 1 del día. Ellos, yo los había visto 2 o 3 veces antes, dando vueltas. ¿Por qué los reconocí, Tonka? Por la ropa. Ya. Andaban con gafas como de sol, de color, con jockey y con una polera característica de un color característico que cualquiera se daba cuenta que tú lo volvías a ver. No era muy normal, eran desafiantes, eran 2 jóvenes, muy jóvenes. ¿Cuánto? 19 años tiene. 19 años. 19 años por lo que me dijo a mí el policía. Ya. Y ellos me siguen, cuando yo salgo de la oficina ellos me siguen atrás, se ve en las cámaras que me siguen a mi auto, que estoy a la vuelta estacionada, donde está lleno de autos, Tonka, habían 15 autos, toda la gente en movimiento de mediodía. Claro. Y se acercan, cuando yo entro en mi camioneta me subo y aparecen inmediatamente. ¿Ya? Inmediatamente, ellos me siguieron muy cerca. Yo no sé por qué yo no miré nunca para atrás, porque tú no te lo imaginas, el paradero de micro está ahí mismo, lleno de gente. Pero ellos son, como te digo, son sin piedad, no les importa, no hay sensibilidad. ¿Qué pasa cuando tú te subes a la camioneta, porque tú dices que a uno de los dos iba doblemente armado? Él es el que te amenaza, ¿te golpean también? Sí, me golpean. Me golpearon, me botaron, cuando me botan, o sea... Yo salgo te sacaron, perdón que te interrumpa, para entender, te sacaron del auto, abrieron la puerta y te sacaron a la... Me tiraron, si a mí no me tomaron cuando yo voy llegando a mi camioneta, yo estaba dentro de mi camioneta para salir, para retroceder. Ellos me sacan, abren mi puerta y me sacan, me tiran, me golpean, me agreden, son violentos, con palabras, con insultos. Oye, Isabel, ¿y qué ocurre con lo que estaba hablando Sergio, que es absolutamente esencial en todo esto? ¿Qué ocurre después con el proceso, con la policía, con la fiscalía? Puede ser algo antes, porque para entender, solamente para terminar el relato, disculpen, porque finalmente te lanzan de la camioneta y ellos inmediatamente se llevan el auto. ¿Hay alguien que esté ahí, algún testigo que te socorra para cerrar el relato y cómo fueron los hechos, Isabel? A ver, bueno, toda la gente, nadie se pudo hacer ayudarme, me refiero de la gente de los transeúntes, nadie me pudo ayudar. Porque con armas amenazaron toda la gente, porque este tipo se sube después, cuando él primero amenaza, para que nadie me ayude mientras el otro me saca. Él amenaza a toda la gente que me quería ayudar con las 2 armas, una en cada mano, y parado al lado de la puerta del copiloto, para que no me ayuden. Y ellos después se van tranquilamente. No, ellos no salen, no salen rápido, no salen rápido, nada, Tonka. Ellos retroceden tranquilamente, dan la pasada a los autos y se ven las cámaras y llegan a la esquina y doblan total como normalmente, no tienen miedo de nada.